Bien, mis amados hermanos, ha llegado la hora con el programa En Vivo con Willy Vives. Presenta al hermano Rafael Rijos, pastor y siervo de Jesucristo. Les damos la bienvenida a nuestro canal todos los jueves y en cada oportunidad que el Señor Jesucristo así lo quiera. Estaremos compartiendo la poderosa palabra de Dios, entrevistas, testimonios y segmentos bíblicos, entre otros. Recordemos Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Síguenos aquí en YouTube y tendrás crecimiento espiritual. Dios le bendiga. Porque me vuelve a levantar. Muy buenos días, Dios le bendiga a ti y a toda tu familia. Bienvenidos a otro programa de En Vivo con Willy Vives. Y en este día tenemos al pastor Rafael Rijos. Dios lo bendiga, Rafi. Dios te bendiga, Willy. Dios bendiga a todos mis hermanos en este día, a la hora, al tiempo que esta transmisión llega a ustedes. Le damos gracias por su audiencia, le damos gracias por las personas que se han suscrito, ¿verdad? Y como dice todo el mundo en los anuncios, que nos deje un like en la campanita para que el algoritmo funcione con YouTube y esto se propague. Nosotros no estamos aquí para ganar nada, sino para cumplir con nuestro trabajo en el reino de los cielos. Que la Biblia dice ir predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Uh-huh. Y aunque el trabajo del maestro es más edificar la iglesia, ¿verdad? Uh-huh. Porque eso fue lo que el Señor hizo a través de Pablo y otros apóstoles, era que fueran columnas en el templo, porque muchas veces en los lugares, en las iglesias, hay mucha confusión. Y el Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden, de poder, ¿verdad? De dominio propio. Y el Señor escogió a Pablo. Me gusta mucho el personaje de Pablo, porque Pablo Dios lo levantó como un perito arquitecto, un edificador de casas, ¿entiendes? Tuvo que huir del judaísmo, ¿verdad? Y de las costumbres. Y el Señor hizo maravillas con él. Y sin el apóstol Pablo, la Biblia estuviera incompleta. Porque él nunca pensó que todas esas epístolas, cartas que él envió, iban a ser parte de la historia bíblica. Él lo hizo de buena fe, inspirado por Dios, de buena gana, ¿verdad? Y este hombre cogió muchos golpes, cárceles, azotes, naufragios. Fue tremendo lo que él pasó, ¿verdad? Para ser un ejemplo de Jesucristo. Y yo siempre doy gracias a Dios por el apóstol Pablo. Porque mi tío Rubén siempre decía que el Señor utilizó a Pablo para explicar las cosas que el mismo Cristo decía. Y decía que también utilizó a Watchman Nee para explicar lo que Pablo enseñó también. Wow. Envío saludos a todos mis hermanos, a todos los que están en la diáspora, todos los que están lejos, los que están cerca. Y siguiendo la línea del Espíritu, estaba chequeando y revisando las prédicas, ¿verdad? Porque yo tengo cuadernos, como te he enseñado, cuadernos de predicaciones, más bien estudios, ¿verdad? Y como te expliqué, que el último domingo del 2018 el Señor me diera 2 mensajes, la parte primera, la parte segunda, mientras salía de una iglesia. Esto lo he dicho muchas veces. Sí. Mientras salía de la iglesia de la hermana Mari Fernández, allá en Providence, que fui a ayudar con la música ese día, y tenía servicio en mi iglesia cuando dábamos culto los domingos. Y fui a un Dunkin' Donuts para ministrarle a mi alma, ¿verdad? Con un café, mientras miraba el reloj porque tenía que avanzar para el servicio. El Señor me habló de la rueda de la creación. Yo tengo una historia, Willy, para cada predicación.
porque yo dependo de la inspiración divina para hablar. Y cuando no tengo esa inspiración, estoy perdido, no tengo el GPS, estoy perdido. Porque ya me acostumbré a comer pan fresco. Y mientras leía ese relato de Santiago, creo que 3:6, que hablaba de la rueda de la creación, ¿verdad? Que la lengua es un mal, ¿verdad? Y que inflama toda la rueda de la creación. Y irónicamente, aunque aparece por primera vez ahí escrita en la Biblia como rueda de la creación, pero no obstante, en la rueda de la creación se la enseñó el Señor a Adán cuando pecó. Y está en Génesis 3:16, si no me equivoco. No, yo no soy bueno con los números y las citas, y gracias a Dios que yo no soy bolitero, porque cogiendo números de otros se va a la banca ajuste. En Génesis 3:16 habla que el Señor le dijo a Adán, polvo eres y al polvo volverás. Eso es punto de partida y punto de regreso a la partida. Eso es una rueda, una circunferencia. Y aunque a veces yo hablo cosas que tienen que ver mucho con los números, pero es que Dios tiene una numerología, hay una fórmula, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho para que nosotros nos dejemos regir, ¿verdad? Yo he hablado muchas veces que la Biblia dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Y aparentemente aparece ahí, ¿verdad? Como si el día tiene 12 horas, aunque son 24. Pero dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Oye, que ahora mismo, estoy hablando de eso, pues me entró de momento eso mismito. Ya tú estás empezando a hablar y Dios, espérate, los números empezó desde el principio. Sí. Y veo que eso me circuló ahí mismito, de las 12 horas. 12 horas, sí. Oye, pero entonces ya la 12 ya tiene el día 12 y la noche tiene 12. So, wow, esto ahí ya hay 24 horas. Son 24 horas. Lo que pasa es que cuando el Señor, fíjate, yo he hablado de esto muchas veces porque Dios me impactó mucho con esta palabra muchos años atrás. Que en el día más oscuro, en el día de más tiniebla, y Dios hizo el primer día, lo hizo por la tarde. ¿Sabes? Que Sí. Él es luz y habita en la oscuridad. Entonces creo que parte de esa creación del día, de esa forma, estipula un tiempo del ambiente espiritual. Porque se suele enseñar y decir que por la noche que uno duerme, por la tarde, ¿no? Por la noche. Y entonces nosotros tenemos la noche de las 12 a las 6. Sí. ¿Verdad? Pero él dijo, fue la tarde, las 6, ¿verdad? Y la mañana, las 6. Son 12 horas. Pero también está dando entrada a un ciclo espiritual. Mientras nosotros dormimos, el Señor vela por el hombre. Ahora, estoy viendo que ahí hay dos círculos. Es como, o sea, el círculo de día es uno. Es una media luna. Y ya el otro segundo círculo sí. de noche. Ahora, esos son dos diferentes círculos ahí. Yo estoy viendo. La tarde y la mañana tú lo puedes describir como 180 grados. Y entonces cuando la mañana vuelve a la tarde, ¿verdad? Es la otra parte de la circunferencia y se convierte en los 360 grados, que son 24 horas. Right. Es un ciclo. Wow. ¿Sabes? Y todo esto tiene mucho que ver en las leyes de Dios. Porque si tú no entiendes bien las leyes y los principios de Dios, toda la matemática y todas las fórmulas que tú uses están erróneas. Porque estás usando un denominador común que no es. ¿Entiendes? Cuando el Señor dijo, y fue la tarde y la mañana, el primer día, pues está hablando del comienzo de un tiempo espiritual, de un tiempo donde la actividad debe ser espiritual, concentrados hacia Dios, hacia el Padre, hacia lo eterno, hacia lo que tiene una entrada al cielo. Porque tú sabes bien que en la electricidad hay 30 ciclos que están por encima y 30 por debajo, son 60 ciclos. Cuando tú miras esa media luna, que representa un día de 12 horas, y el otro día de 12 horas compone un día entero. Entonces dice Jesucristo, Dios, ya llega la noche cuando ya no se puede trabajar. En ese tiempo no había electricidad y
luces, bombillos afuera, como ahora. Nos decía que cuando llegaba el punto de la noche, tenía uno que confinarse al hogar, porque en ese tiempo que no había alumbrado, ni la bombilla no se vino a, a inventar sin el descubrimiento de la electricidad, porque si usted ve hoy, estas luces están prendidas, y otra persona lo diría, bueno, la electricidad está enlatada. Sí, está enlatada en el poste, siempre y cuando usted paga el bill, está enlatada en su casa y usted prende el switch. Y hay una ley que si usted paga la electricidad y prende el bombillo y el bombillo está bueno, va a prender. Si no está el bombillo, no prende, no hay luz. Y si no paga la factura, no tiene el poder para que eso se dé. ¿Entiendes? Eso son muchas cosas que envuelven esto. Y chequeando en estos cuadernos que tengo, porque todo lo que he predicado, Willy, en todo este transcurso de años, más bien enseñado, pues yo no soy predicador, yo enseño la palabra. Yo admiro mucho a los evangelistas, ¿verdad? Y la gente que predica en el fuego de la palabra de Dios. Y es como decía Watchman Nee, ¿verdad? Que una vez que el Señor le enseñó a los discípulos a pescar, decía que tuvieron muchos peces, creo que son unos 153, ¿verdad? Peces que ellos tomaron. Era un número que cuando usted lo suma, 1, 5 y 3, que da otra numerología. No me quiero meter ahí porque no lo tengo completo. Pero también dice la Biblia que las redes se rompían. Porque ellos, aunque tenían unas redes para tomar peces, nunca habían pescado tanto. La capacidad de ellos subir aquellos peces se les dificultaba, y como esas redes no estaban adecuadamente entrenadas para resistir el peso, se rompían. El Señor utilizó al apóstol Pablo para reparar las redes, que eso es lo que hoy en día hace falta, que se reparen las redes, Willy, porque las redes están malas. Las redes están corrompiendo mucho porque traen muchos tipos de peces. En los barcos, cuando se suben esas redes, los barcos comerciales, los pescadores que están ahí están a la expectativa, porque muchas veces hay unas serpientes de mar que se meten entre los peces, y se dice que ellos cargan tanto veneno como para matar a una tripulación completa. Wow. Entonces esos peces malos hay que denunciarlos y con un palo tirarlo nuevamente al agua para que no entre y sean contados con los peces, porque aún estando fuera del agua, ellas pueden actuar como serpientes y morder y matar. Wow. El veneno siempre hay que radicarlo y sacarlo. Estamos hoy hablando que no tenía, como usted quiera, un programa fijo para hoy, porque yo siempre me dejo llevar por el Espíritu y veo que ya el Espíritu está fluyendo, ¿verdad? En cuanto al día, cómo empezamos el día, cómo Dios comienza el día. Dije la otra vez que cuando el Señor introdujo el sol y la luna en Génesis, ¿verdad? Fue el tercer día que lo hizo, fue el cuarto día que entonces tuvo su efectividad. Y esa luz que alumbró esos 3 días fue Cristo. Porque todo está bajo agua, en una nébula, en un desorden, ¿verdad? Y entonces dice que al tercer día Él hizo las 2 grandes lumbreras. Pero esa otra luz estuvo alumbrando ahí esos 3 días. ¿Entiendes? Porque Dios es luz y dice la Biblia que no hay ninguna tiniebla en Él. El concepto de Dios es muy grande. Y como yo siempre digo en la iglesia, que una vida entera no da para conocer a Dios. No da, porque Dios se revela de muchas maneras y de muchas formas, ¿verdad? Y en esta mañana vamos a buscar en el Salmo 10, y ya es casi tarde, ¿verdad? El Salmo 10, del verso 3 al 11. Y la vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová.
El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, caminos. Sus caminos son torcidos todo el tiempo. Sus pensamientos son torcidos todo el tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no caeré jamás y nunca me alcanzará la desgracia. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay insulto y maldad. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios lo olvida, cubre su rostro, nunca ve nada. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das. Venimos delante de ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Príncipe de paz, y a través del vehículo del Espíritu Santo, al cual tú dejaste aquí en la tierra como nuestro consuelo, como nuestro Maestro, como el que nos iba a recordar todas las palabras que tú has dicho, porque Él nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Señor, te pido por todos los que nos están viendo. Esperamos que esta enseñanza llegue y haga conforme a la intención de lo que fue dicha y escrita esta palabra. Venimos delante de ti, te damos gracias porque tú siempre eres fiel. Gracias porque tú nos has dado la paternidad, que somos tus hijos. Señor, y vamos a adorar tu nombre y vamos a ensalzar tu nombre para que tú continúes siendo el rey de nuestra vida, porque no hay otro Dios fuera de ti. Esto lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios. Willy, quiero decirte que la vez pasada que yo estuve hablando del tinnitus, del acúfeno, ¿verdad? Del zumbido de los oídos, una hermana me escribió que estaba pasando por eso también. Que ella iba a orar por mí y yo estoy orando por ella. Dios. Para que Dios también la sane de eso, ¿verdad? Porque hay que ser siempre realista. Que el uno ser positivo no cambia la condición o la situación en que tú estás. Porque Daniel era un siervo de Dios y a través de una calumnia llegó al foso de los leones, ¿verdad? De los leones hambrientos. Sus amigos, ¿verdad? Que también adoraban a Dios, también fueron echados al horno de fuego, calentados 7 veces más de lo normal. No habían hecho nada malo. Simplemente servían al Señor y el servir al Señor los llevó a una situación. Y muchas veces en la manera que servimos a Dios, la manera que nosotros bregamos con lo que Dios nos da, despierta rencilla y despierta también batallas y grandes luchas. Pero en todo el Señor se va a llevar la gloria. Gloria a Dios. Y Willy, cualquiera diría que esta clase que vamos a hablar, que lleva por título El pensamiento y el carácter, que yo estuve enseñando esto en octubre 2 del 2019. Han pasado 4 años y pico, ¿verdad? Que esto sería la continuación de la clase última que dimos, Sí. ¿verdad? Cualquiera lo diría, ¿verdad? Y en el pensamiento y en el carácter se esconden, como dije la otra vez, los pecados que nadie ve. La estructura que es con Dios o es en contra de Dios, ¿verdad? Y dice en el Salmo 51:6, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces el hombre es realmente lo que piensa, siendo su carácter la suma total de todos sus pensamientos. Y dijo este señor James Allen en su libro llamado El mundo visible y material, que un carácter noble y perfecto no es obra del favor o de la casualidad. Es el resultado natural del continuo esfuerzo
en el buen pensar, el efecto de una asociación largamente cultivada con el pensamiento de la perfección. Mediante el mismo proceso, un carácter vil y bestial es el resultado del continuo hospedaje de pensamientos bajos. Wow, wow. Sí. Esto es un misil, ¿verdad? Sí. Wow. Vuelvo a decirlo nuevamente, que un carácter vil y bestial es el resultado del continuo hospedaje de pensamientos bajos. Ahora, Wow. yo diría también de que el pensamiento también puede controlar y cambiar el carácter de una persona, como también el carácter puede cambiar el pensamiento de la persona. Bueno, todo, Viceversa, yo diría. sí, todo depende de lo que hay en el depósito. Sí. Como, con qué intención, Ujú. porque es el Señor el que escudriña los pensamientos y sabe la intención de ellos. Ujú. Porque hay pensamientos que parecen de bien, Ujú. pero su fin es de muerte. ¿Entiendes? Ujú. Entonces, quien conoce la intención del pensamiento y de lo que está escondido detrás de la cortina es el Señor, ¿verdad? Ujú. Y dice, así como la planta nace de la semilla y no podrá existir sin ella, así todos los actos del hombre nacen de las semillas ocultas de su pensamiento Wow. y no podrían aparecer sin ella. Eso me lleva para atrás sobre el templo de lo que está oculto. Sí, el tabernáculo. El tabernáculo, Sí, sí. sí. Oye, Wow. y esa palabra siguió Sí. siguió apareciendo después que yo prediqué eso y todavía ayer estaba leyendo y volvía a lo mismo, porque Israel se ocultaba de Dios y llevaba los dioses ajenos. Y yo estaba leyendo hoy también, tú sabes, tengo unos mensajes ahí de destruyendo los lugares altos, porque Sí. muchos reyes, aunque hicieron los rectos delante del Señor y sacaron muchas abominaciones y cosas, pero no movieron los lugares altos, no los removieron. Wow. Y ahí era donde se postraba Israel al ejército de los cielos, a toda la demonología, a todo lo que tiene que ver con los astros, todo lo que tiene que ver con la hechicería, la brujería. Y siempre, nosotros oímos siempre de Baal, ¿verdad? Y cuando leímos los otros días de Moloch, que Moloch es un hijo, un derivado de aquel becerro que salió de oro, ¿verdad? Y siempre ha estado, porque Baal quiere decir que es un dios local. Baal es un dios que se forma donde tú estás. Tú lo formas, tú le das vida o lo matas. Todo lo descendiente de la hipocresía espiritual y de todos los ritos y cosas que la gente quiera hacer con los dioses falsos, con la idolatría, viene de. Wow. Ahí viene Belcebú, ¿verdad? Viene de ahí porque es un dios local. Es algo que le quiere robar la gloria a Dios. Así también en Gálatas, capítulo 6-7, dice, no engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Óyete esto, Willy, la acción es la flor del pensamiento y la alegría o el sufrimiento son sus frutos. Wow. De este modo el hombre cosecha los productos dulces o amargos de su propia labranza. El pensamiento nos ha formado lo que somos por el que fue forjado y construido. En el libro de Job, en el capítulo 4 y verso 8, él da una queja. Yo he visto que quienes cultivan iniquidad y siembran injuria, eso mismo cosechan. Wow. Eso. Oye, fíjate que me dio la mente también de que esta mañana estábamos cogiendo agua para echarle a las matas. Sí. Si uno no le echa agua a la siembra, mueren.
a veces o sea, viven, o se a veces secan. viven porque tienen raíces, Tienen pero, raíces. pero no tienen la plenitud. Ajá. El So, agua le da plenitud de clorofila. ajá. Sí. Ahora, sí, y estoy viendo que la acción de esa flor del pensamiento, Ujú. en ese punto yo estoy viendo de que esa es una flor que está cosechada Cosechada. en la Sí, mente ya. sí, Y, eh, y es más o menos lo mismo, porque si uno cosecha, tiene que echarle agua, o sea, sí, alimento para florecer. sí, Eh, sí. Esa es la parte. Es como un día atrás que estaba Reinaldo aquí cortando la grama y yo le dije no bote el pasto que corta la grama, ¿verdad? Que lo tiene en una funda. Y procedí a echarle esa grama pulverizada alrededor de lo. Y tenía unos tomates ahí que yo juraba que eran chihuahuas, que no. Uno espera ver una mata de tomate por lo menos como un Lassie o un Doberman, pero eso eran chihuahuas, no crecían. Yo dije, la planté en un sitio malo, gasté mi dinero. Pero le eché esa grama acabada de recortar en el tronco, en todo, en todo. Y cuando llovió, toda esa clorofila que tiene se convierte en un abono bien potente. Y eso fue el viernes por la tarde y después llovió. Y el lunes, cuando yo fui a chequear la planta, ya había dejado de ser chihuahua. Ahora era un puro, ahora es bastante grande. Yo dije, wow, es el proceso. Algo tiene que morir para que algo nazca y crezca, ¿verdad? Yo tenía allá cuando vivía en Providence, tenía un vecino que él le cortaba la grama, él sembraba sus tomates y siempre que recortaba la grama le echaba esa grama, los tilling, se lo echaba alrededor de los tomates y las matas de él crecían bien altas, que había que amarrarla, ¿verdad? Y ese es el secreto de él, porque si tú no lo haces así, le echas abono, estás comiendo química, pero como el pasto es natural, pues es orgánico. Entonces una vez que le da al agua, eso se convierte en un abono natural. Eso sí que cuando nuevamente le da el sol, esa hoja verde, se seca completamente y se muere. Wow. Y hay que volver a repetir el procedimiento, So, ¿verdad? ahora, yo tengo una preguntita, anyway. Si, o sea, antes de conocer a Dios, estamos en la parte muerta. Espiritualmente estamos muertos. O sea, que estamos Sí, en la vida de muerta. sí, estábamos muertos en delitos y pecados, como dice la palabra. Exacto. O sea, que estamos en las tinieblas, estamos en la oscuridad. Sí, Eh, estábamos, estamos, bueno, o sea, que en el tiempo que no conocíamos a Dios, estamos en ese sí, punto. Hay que morir primero antes de vivir. O sea, en sí, otras palabras, tenemos que salir de la oscuridad, de las de tinieblas, las tinieblas, sí, para ver a la luz. sí, So, ahora, mi pregunta es que si estamos en ese punto así, en el pensamiento, como dice aquí, estamos pensamiento y el carácter de la persona. Estamos en esa parte de ahí, de esa muerte, esa parte muerta del pensamiento muerto y del carácter a la misma vez. Solo para cuando salgamos de esas tinieblas, entramos a la luz, ya estamos en un carácter nuevo y un sí, pensamiento nuevo. sí. Lo que pasa es que muchas veces el carácter que Dios nos forma es fuerte. Hay gente que se goza en ser fuerte y se raja tabla. Yo tengo problemas con ese tipo de personas porque yo los veo que juzgan a los demás sin misericordia como si ellos fueran Dios. Y tienen el martillo para martillar a los demás. Yo tengo problemas con esa gente. Sí. Porque tú tienes que tener cuidado de la manera que tú mides. Porque la Biblia, el mismo Cristo lo dijo, cuidado de lo que oís, cuidado de cómo medís. Porque de la manera que tú mides a otro, te van a medir a ti mismo. ¿Entiendes? Entonces eso es una ley de siembra y cosecha, una ley recíproca, que va y viene, ¿verdad? Va y viene. Entonces hay gente que quieren mostrar una espiritualidad siendo fuerte con los demás, con cosas que ellos mismos no harían. Y eso fue lo que Cristo habló de los fariseos. ¿Entiendes? Que ellos cerraban la puerta de la ciencia y ni entraban ni dejaban entrar a nadie.
Ujú. Entonces, que ellos mandaban a hacer cosas que ellos mismos con un dedo no harían. El Señor lo llamó sepulcro blanqueado. Ujú. Sí, estábamos en tinieblas y Dios nos llamó a su luz admirable. Ujú. Entonces, dice la Biblia en 2 de Corintios 7, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva Nueva criatura criatura es. es. El problema es que hasta que no hay un nuevo nacimiento, no hay arrepentimiento, no hay metanoia, no hay un cambio de dirección. Ahorita hablamos del día de 12 horas, Ujú. que es un medio ciclo, Sí. pero también eso es metanoia, ¿verdad? Ujú. Que es arrepentimiento porque es about face. Tú estabas caminando hacia la destrucción Ujú. y el Señor te encontró, te salvó y a un about face y vas hacia Él. Primero estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, Ujú. pero una vez estando con Él, pues hemos sido hechos cercanos. Entonces todos los días uno se tiene que morir al yo. Sí. Dice que si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, Ujú. tome su cruz y sígame. Sígueme. Todos los días hay que seguirlo. Ujú. Todos los días hay que Todos los seguirlo. días. Todos los días. Ujú. Y todos los días tú tienes que crucificar cosas, porque todos los días en el panorama espiritual aparecen muchas cosas. Y Fíjate. tú tienes que decidir Sí. entre el pensamiento, si el pensamiento te ganó Ajá. o el carácter de Cristo está en ti Mm. para tú hacer los cambios. O sea, uno se acostó, al otro día despertarte, ¿sabes? Dándole gracias a Dios por todo. Ahora es un nuevo camino otra vez. Sí, Es el mismo camino, lo único es que uno tiene que seguir de ese es un camino. nuevo día. Es continuación de Sí, ese camino. es un nuevo día y en ese nuevo día tú Mm. o persistes Ujú. en caminar con Dios o te vas con el mundo. Entonces la Biblia dice eh, que la amistad con el mundo se constituye enemistad con Dios. Mm. Entonces nosotros siempre estamos peleando en la mente, porque en la mente es donde se forman las grandes luchas, la combustión interna nuestra no está en el estómago ni en los intestinos, está en los pensamientos, la espiritual, Mm. por lo menos, ¿verdad? Y si dice aquí, ¿verdad? Que si la muerte del hombre contiene malos pensamientos, el dolor lo sigue, ¿verdad? Ujú. Como la rueda tras el buey que la arrastra. Si persevera en pureza de pensamiento, la alegría lo acompañará como su propia sombra, Mm. inevitablemente. Wow. El hombre no es una creación artificial, sino que se desarrolla por ley. Mm. La ley de causa y el efecto son tan absolutos e indesviables en el reino oculto del pensamiento. Por eso dije la otra vez Mm. que Moisés no pudo ver que este pueblo andaba con el tabernáculo de Moloch y todos los días laborables entraba, subía, buscaba el wifi y subía la idolatría y era idólatra con Dios. Los únicos días que ellos no se atrevieron a hacerlo eran los días de reposo. Yo estoy asumiendo eso, ¿verdad? Mm. Porque como el Señor los visitaba, ellos podían ser exterminados. Podían ser exterminados en cualquier tiempo. Pero dice también la Biblia que Él no se agradó de aquellos que Él sacó de Egipto porque no creyeron con fe. Ujú. Y al no creer con fe, Él los destruyó. Wow, sí. Y la generación que entró fue la generación nueva. Ujú. ¿Ya? Mira cómo dice el Señor en Lucas 6:44. Pues todo árbol se conoce por su fruto, Mm. ya que no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, Mm. y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Wow. Esto yo lo hablo tantas veces, Sí. casi en todas las prédicas. Sí. Iba a decir ahorita que a veces hay personas que están en un home, Mm. están siendo cuidados porque le dio Alzheimer o le dio demencia, Mm. o ya no tienen uso de sus facultades como para gobierno, Mm. ¿verdad? Y entonces hay gente que han sido cristianas por sus últimos 10 años o quizás más. Mm. Entonces, al final de sus días, están ahí en demencia y están hablando malo, Mm. dicen cosas, dicen palabras obscenas. Mm.
Entonces tú nunca conociste a esa persona que decía eso. Ujú. Pero quizá en su niñez, en su tiempo más joven y en su coraje la decía. A veces no la decía, no la pronunciaba, pero en la mente lo pronunciaba, Ujú. ¿sabes? Le decía, este es un desgraciado, este es un maldito negro, ¿sabes? Un ejemplo, sí. O maldito blanco, como la gente, porque hay gente, tú sabes. Sí. Entonces salen y me han preguntado, yo no entiendo por qué mi abuela está hablando mal o mi mamá. Y esas son cosas que estaban dentro, ¿entiendes? Pero también le digo, en la última entrevista que hubo con ella, esa persona servía a Dios y honraba a Dios. Ya que no tiene uso de sus facultades, tú no le puedes quitar su salvación, porque esté hablando malo, porque ya no es dueño Ujú. de sus pensamientos. Ahora, un control de mando tomó su vida, ¿verdad? Mira, el hombre se forma o se deforma a sí mismo Ujú. en la fragua del pensamiento, forja las almas para su propia destrucción. Ujú. Como ahí también elabora las herramientas con que construye para sí mansiones celestiales de felicidad, fortaleza y paz, mediante la buena elección y la verdadera palabra. Ujú. Mira cómo dice Colosenses 3, mas si habéis resucitado con Cristo, buscad lo que es de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ujú. Poned vuestro corazón en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque muertos estáis y vuestra vida está guardada con Cristo en Dios. Dice buscar las cosas de arriba y no solo se refiere al trono de Dios, donde Cristo está sentado a su diestra. Es que en la mente humana el Padre tiene que también estar en ese trono, porque esa es la casa de Dios. Ujú. Y también Cristo debe estar sentado, ¿verdad? Acuérdense que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, porque nosotros se nos está pronunciando acusación día y noche en nuestra contra. Ujú. El enemigo siempre tiene un chivo expiatorio para presentarnos como culpables delante del Señor, y el Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos indecibles, lleva un lenguaje jurídico, lleva un documento legal que habla de la justificación, ¿verdad? Y en esa justificación, esa palabra llega al Padre como que somos justos delante de Él y que el mundo no nos puede acusar. Yo he hablado de esto muchas veces. Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino del mundo. Mira cómo dice este texto, Proverbios 26, 3. Proverbios 23, 6, perdón. No comas pan de hombre de mal ojo, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es. Decirte a, come y bebe, mas su corazón no está contigo. Y vamos al libro de Oseas, en el capítulo 10, verso 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, hacer para vosotros barbechos, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Wow. Lo voy a hablar, Primera de Corintios 1:10, y la voy a usar la versión Martín Nieto. Hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ruego que os pongáis de acuerdo y no haya divisiones entre vosotros, sino que conservéis la armonía en el pensar y en el sentir.
Es bien difícil hoy en día, Willy, Ujú, tener armonía con alguien. ujú. Y en las iglesias se forman unos berrinches, unos problemas. Sí. A veces no se dice una palabra y otras personas son, mire, pueden leer mejor que cualquier psíquico la mente de otro. Tú viste que aquel no me saludó, no me habló, no me miró, no se dirigió a mí, Sí. me dio la mano, Dios te bendiga. Y hay gente que te dan la mano y tú tienes que hacer el trabajo de la otra mano, Sí, la sí, tienes que tengo que apretar apretarla, porque que él esa no no aprieta. trabaja. Yo antes, cuando pequeño, iba a una iglesia y los hermanos le daban 3 dedos a uno de la mano de 5, le daban 3. Se guardaban 2, ¿verdad? Por si Sí. uno se le iba, ¿verdad? Y yo siempre encontraba eso raro, porque me dan 3 dedos Mm, y no aprietan la mano. Tú se la tenías que apretar. ¿Sabes? Y decía, bueno, la gente son así. Y como dice la Biblia Torre Amá, en Hebreos 4:12, puesto que la palabra de Dios viva y eficaz y más penetrante que cualquier espada de 2 filos, y que entra y penetra hasta los pliegues del alma y del espíritu, hasta las junturas y tuétanos, y discierne y califica los pensamientos y las intenciones más ocultas del corazón. No hay una cosa más engañosa que el corazón. El Señor me dijo por mi mamá muchos años atrás, yo te voy a revelar el pensamiento, el corazón de los hombres. Y muchas veces yo estoy orando y el Señor me muestra situaciones con personas. Y yo digo, wow, eso es tan real. Pero como yo le decía a un hermano ayer, que no quiere decir que Dios te va a revelar lo que todo el mundo piense, ¿verdad? Sino que hay ciertos momentos que la persona, tú le vas a decir algo y eso que tú le digas a esa persona va a ser un garabato y va a sacar de lo profundo de su corazón una negatividad que él tiene o algo que él tiene o ella tiene que no se oye bien porque no está bien, ni está bien, ni está alineado con los pensamientos de Dios. Y uno dice, wow, ¿por qué esta persona me dijo esto? ¿Verdad? Y uno se pregunta, wow, ¿qué pasó aquí? Porque hay veces que en el departamento de la mente es como un one way, un check valve, que es one way, ¿verdad? Va de una manera. Igual que los autos tienen un alternador y tienen una pieza electrónica que se llama el diodo. Y el diodo asegura que la corriente no pase por ahí, porque cuando eso se daña, la corriente de la batería vuelve por ahí, se calienta el alternador y estando apagado, agota la batería, porque la armadura del alternador se calienta porque está energizada con esa corriente, y cuando usted va a prender el auto por la mañana, dice como pan doblado, ¿qué pasa que piso y no arranco? Y no es que le eche móvil, es que no tienen batería. Entonces hay cosas que deberían quedarse en el lado acá del cercado del pensamiento. Y hay personas que lo que piensan lo dicen. Y entonces dicen, como el chapulín se me chispoteó. Y el problema es que una vez que se chispoteó, es algo que salió de ti que contamina. Porque Jesucristo dijo que las viandas iban al vientre y del vientre iban a la letrina. Y no contaminaba a nadie. Pero los malos pensamientos, los hurtos, ¿verdad? Los robos, están en el corazón. Entonces, uno de los problemas más grandes que hoy en día tiene la iglesia, que aunque nosotros estamos esperando el regreso del Señor, que venga a buscar la iglesia no está preparada, porque si una persona no es capaz de sincerarse con sí mismo y con los que le rodean, es bien difícil que se pueda sincerar con Dios, porque en el Padre Nuestro que decimos todos los días, mencionamos lo que Cristo nos enseñó. Enséñanos a perdonar, perdona nuestras deudas, ¿verdad? Como nosotros, si el Señor nos perdonara a nosotros, como nosotros hemos practicado el perdón, ninguna carne se salvaría. Porque hay mucha hipocresía en eso. Dice la Biblia que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que no es jactancioso. Cuando tú tienes amor, es un puente, que aunque que la otra persona no tenga el peaje para cruzarlo, tú permites que él cruza, porque tienes que tener la paciencia que Cristo tuvo con nosotros. Como tú dijiste ahorita, que en un tiempo éramos extraños, éramos enemigos de Dios en nuestra propia mente.
Es un texto tremendo. Mm. Y que el Señor, a través de su misericordia, nos acercó a Él. Pero en un cierto tiempo, en el tiempo de la ignorancia, ¿verdad? Ahorita te hablaba, antes de comenzar esto, de los estados de niños Mm. en el Evangelio. Los niños no pueden, en la cultura hebrea, ningún niño puede heredar, aunque tiene una promesa de heredar, Mm. no tiene la facultad de heredar. Cuando el Señor dio aquella parábola del hijo pródigo, en esa historia, en ese contexto, en ese tiempo, no era el hijo menor que pedía la herencia, sino el mayor. Mm. Y parece que el hijo menor, que nunca se le dio nombre, Dios, ahí está mi hermano, es heredero de todo, es dueño de todo, pero no hace nada, está cruzado de mano y está ahí y él es dueño del señor de esta casa, y yo lo entiendo. Y entonces el hijo menor le pidió la herencia a su papá, que eso es algo no común. Wow. Y dice, parte tu herencia que me quiero ir. Ujú. Y al partir la herencia con el hijo menor, quiere dejar dicho que tuvieron que darle la herencia primero al mayor. Wow. Es decir, que en el momento que el hijo menor recibió la herencia, primero su hermano mayor la había recibido. Mm. Y se quedó en la casa con el padre, pero nunca reclamó nada. Porque cuando su hermano volvió, él le reclamó a su papá, mira, tú no me has dado nada aquí, ni un cabrito para yo comérmelo con mis amigos. Y el Señor le dijo, todo lo que hay aquí es tuyo. Tu hermano se había ido, se había perdido y ha resucitado. Entonces, uno a veces está con una mentalidad de hijo mayor en la casa Mm. y no disfruta del bien de Dios. Ujú. Y yo reitero siempre, Willy, porque a esto me ha llevado siempre el Señor. Hasta que una persona no es adulta en Cristo, no es maduro. Y no estoy hablando del maduro de allá de Venezuela, ¿verdad? Hasta que una persona no es madura, no recibe la heredad. Porque eso dice Gálatas 5, que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque él es señor de todo, pero él está bajo curadores, bajo personas que lo están guiando. Por eso se dice del Espíritu Santo que es nuestro paracleto, que es nuestro maestro, porque en ese tiempo los judíos le pagaban una suma de dinero a un hombre que se llamaba el paracleto, que tomara a su hijo y lo educara y lo preparara en todo para cuando ya ese hijo llegaba a la etapa de maduro, se lo presentara al padre. Mm. Y cuando se lo presentaban al padre, pues le daban la herencia. Cuando alguien adopta aquí en los Estados Unidos, casi siempre se adopta un niño pequeño, una niña pequeña. Ujú. Pero los judíos no es así. En los judíos se buscaba una persona mayor, un joven mayor, no era un niño. Mm. Entonces se lo transferían al paracleto, al maestro, y el maestro lo enseñaba. Y cuando lo había terminado, el paracleto se lo mostraba al padre. Ya le enseñé la ley, ya le enseñé todas las cosas. Ya él es adulto, le puedes dar la herencia. El Señor nos adoptó a nosotros en Cristo. El Padre nos adoptó a través de Cristo. Y somos herederos con Dios y herederos con Cristo. Pero hay un montón de cosas del siglo venidero que no se reflejan en nosotros hasta que somos adultos, hasta que somos maduros. Porque mientras una persona, como estaba leyendo ahorita fuera de las cámaras, que el niño se le da leche. Mm. Y fíjate que cuando tú buscas esos videos de los naturalistas, la leche es el único alimento que el vientre no digiere. Mm. Sí. Y Dios hizo leche, Dios hizo leyes con la leche. Mm. Porque, por ejemplo, yo
yo estuve un tiempo trabajando en una vaquería y cuando una vaca paría un ternero, ¿verdad? Tiene una leche que se llama recentina. Esa leche Dios la hizo especialmente para ese recién nacido. Y el que intentara ordeñar la vaca y beberse esa leche, good luck con él. Wow. Porque era una diarrea que le iba a dar que se iba a morir. El único que resiste el calastro y todo lo que tiene esa leche y que no le haga daño es el becerro que nació. Porque Dios le dio un espacio para que pudiera ser amamantado y creciera. Y perdón, hermano, que yo no estoy comparando a nadie con un becerro, porque entre nosotros hay muchos becerros, bueyes y vacas también. Sí. Y potros salvajes. Perdónenme mi expresión, yo soy del campo. ¿Sabe? Dios hizo una ley que mientras esa vaca estuviera amamantando a ese becerro, nadie podía tocarle esa leche. Wow. Porque entonces no podría ser desarrollado, ¿verdad? Hasta que después tú has visto vacas que se han muerto y hay que amamantarle el becerrito, ¿verdad? Con una botella hasta que está fuerte y puede empezar a comer pasto, beber agua, ¿verdad? Y así también, perdonen la comparación, pero eso es bíblico. Hasta que una persona no es capaz de digerir. ¿Tú sabes qué? No es la palabra, es la obediencia. Es la obediencia. Porque hay mucha gente que sabe muchas palabras, pero son desobedientes. Son bien desobedientes. Son muy desobedientes. Wow. Entonces no pueden, porque hay personas que quieren establecer su vida y llevan. Yo tenía unos pastores amigos míos y yo les decía, bromeando con ellos, que cuando Moisés se molestó, y tiró las tablas. Oh, sí, contra las Sí. piedras. Sí, nosotros teníamos un amigo, ¿verdad? Hermano Lolo, que era tu Lolo, pastor sí, y mi sí. gran amigo. Ay. Y yo decía una broma, Lolo y el hermano Noé. Y yo se lo dije un día a Noé, mira que cuando Moisés se enfogonó y tiró las tablas, cuando fue a buscar las otras 2 tablas que el Señor le dijo, ahí está, hermano Lolo, ¿para dónde usted va? Ya nosotros tenemos las tablas de la ley, tranquilo. Y era una broma que yo hacía con ellos, porque Mano Lolo era un gran amigo para mí, tú lo sabes, un gran pastor, una persona que amaba las almas y amaba a Dios, ¿sabes? Y teníamos una buena amistad, Will. Tremendo ¿verdad? pastor. Tremendo pastor. Yo doy gracias a Dios por él. Ay. Otros se han olvidado, yo no me olvido, Will. No, Igual yo sé que tú lo mencionas también, porque fue un hombre, era un gigante en el Señor, era bajito de estatura, sí. pero qué hombre de Dios, y la hermana Blanca, que es su esposa, ¿verdad? Sí, amén. Cuando él me llevó ahí a Sanán, por donde él vivía, todos los muchachos por ahí, todos le tenían un respeto tremendo. Que él le daba su peseta, su peso, lo ayudaba. Pero todo el mundo lo respetaba, ese chiquitín, todo el mundo lo respetaba. Sí, ¿verdad? Porque era un hombre serio, un hombre de Dios y amaba las almas, ¿verdad? Pasaba mucho con él. Sí, mira lo que Dios hace. Yo siento al Espíritu Santo, Willy, diciendo eso, porque son gente noble, gente que dieron el grado para el Señor y que fueron un ejemplo para nosotros. Amén. Nosotros nos gozamos con él. Yo bendigo la memoria de mi hermano Dolores Caraballo, ¿verdad? Y su esposa, Mana Blanca, está viva, gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Pero Mano Lolo fue nosotros bromeábamos con él y la iglesia de él. Nosotros llevábamos, cuando salíamos de la 119, había matiné allá. Allá tú podías salir de la iglesia, ir a comer algo y venías para atrás y todavía estaba el fuego encendido. Sí, y el Señor hizo cosas grandes en esa iglesia pequeña, en la 144. Muchos años con él, wow. En la Tremont, wow, Sí. my goodness. En Backgate. Bathgate. Backgate, sí, la 180 era eso, ¿verdad? Wow. Yo fui ahí, una de las primeras veces que prediqué fue ahí, en el 80. Sí, Mano Lolo era tremendo. Bueno, nos salimos un poquito de ring, de la llanta, ¿verdad? Pero siempre la ponemos para atrás. Sí. Y el Señor hace sus cosas. Hay que darle honra al que honra merece, ¿verdad? Amén. Porque Dios ha puesto personas en nuestro camino que han sido curadores, ejemplos, grandes ejemplos de Cristo. Máximo. Sí, el hermano Máximo fue un padre para mí.
hermana Panchita, todo. Ese tiempo que estuvimos caminando allá en la 119, que habían como 50 jóvenes. Sí. Y no importaba la nieve que cayera, lo que pasara, el servicio siempre estaba lleno. Ojalá que Dios vuelva a traer esos días, Willy, de gozo, de contentamiento, de avivamiento, de agradecimiento. Porque pocas iglesias están así. Sí, un corazón agradecido alaba a Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, hermano, hasta aquí nos trajo el río, como decía el gallito de Manatí. Sí. Sí. Y estamos tratando de estar con la Panasonic ahí, Gloria a Dios. anticipando el futuro, porque Sí. hay otros días que son fuertes, ¿verdad? Ujú. El Señor sabe todo, el Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro alto refugio en medio del dolor, de las tribulaciones, y a Él le damos la gloria. Este servicio lo hemos dedicado a Él y a ustedes, para que aprendan, por favor, si esto ha sido de bendición, estas palabras bobas, como digo yo, si esto ha sido de bendición, déjenos un like, déjenos un comentario. Le damos gracias a todos los hermanos que han dejado comentarios. El hermano William, la hermana Claudette, el hermano Jerry. Pronto tenemos con Claudette para acá. Sí, estamos haciendo las gestiones para que la hermana Claudette y el hermano Wilfredo son personas de Dios que Dios usa poderosamente. Ya una vez que oigan a Claudette predicando, ya no me van a querer oír a mí. También está mi hermano Cristian, que yo no vi. Sí, hermano Cristian, tratamos de tenerlo hoy, pero no se pudo. Y te voy a pedir, Willy, si es posible, que el mensaje que te envié de él, ya pronto que predicó en la iglesia, ¿verdad? Va a ser un audio. Y estaba hablando de la integridad y cómo a una persona que está trabajando en el Señor, que Dios ha hecho tantas cosas, le llevan a momentos difíciles que no quiere vivir más, porque el sufrimiento es grande, ¿verdad? Sí. Yo mismo soy, ¿cómo diría esta palabra? No quiero usar una palabra maldicha, pero soy interceptado muchas veces. Cada vez que voy a predicar o voy a hacer algo como esto, tengo unas luchas grandes en la noche. A veces no puedo dormir, a veces uno se asfixia. Y me pongo a orar y le pregunto al Señor qué está pasando. Pero el problema es que estamos haciendo mella en el mundo espiritual. Si alguna persona hace mella en el mundo espiritual, el enemigo lo persigue también. Porque no quiere que desiste de eso. Porque si tú desistes de servirle a Dios, el enemigo se aleja de ti. Pero mientras más golpes tú le des, tú no estás dando golpe al aire, tú estás dando golpes contundentes a un sistema de maldad. Y en estos días se han cumplido muchas cosas. El sábado pasado hicieron el atentado contra el expresidente Trump, ¿verdad? Sí. Y horas antes yo había estado hablando en la iglesia para la gloria de Dios, ¿verdad? Que llevamos unos cuantos meses en oración, mezclando la oración con el devocional y un poco de palabra, una reflexión, y orar media hora, a veces oramos 15 minutos, porque casi ninguna iglesia hace eso ahora. Y las que lo hacen le llaman rajatabla, pero hay mucha palabra y poca acción. Hay mucho estudio y poca acción. Hay mucha conmoción y poca rodilla, ¿verdad? Y es necesario tener un balance entre lo que oímos, aprendemos, y la aplicación nuestra con Dios, porque el Señor dijo que orar sin cesar. Y yo le decía a los hermanos, vamos a seguir orando, dando devocional y orando. Y antes de predicar, oramos, como hace la iglesia de Worcester, de mi hermano Juan Rivera. Porque hay personas que se avergüenzan de parar el programa para orar. Como esos anticuados, ¿no? Si tú no oras, te lleva a quien no te trajo. Hay que orar. Perdonen mi boricua express, pero es así. Y entonces yo decía el sábado, horas antes, hermano, porque estamos en el tiempo del cambio de guardia, como el tiempo de Gedeón, que Gedeón oyó lo que los guardias decían, ¿verdad? Y van a haber sorpresas de estos gobiernos y todo lo que se está haciendo. Y a las par de horas pasó aquello. Y uno se sorprendido, ¿verdad? Que uno está hablando, no estaba profetizando, simplemente estaba declarando lo que Dios puso en mi corazón. Y hubo un hermano, un pastor, que yo vi el video de él en mayo cuando él lo tiró.
que él tenía esa visión, Oh, sí. que le disparaban Sí. y en el oído derecho lo rozaba y le rompía el tímpano, ¿verdad? Y veía la sangre en su cara. Wow. Y decía que cuando él cayera al piso, que él iba a ser Sí. cambiando porque se dio cuenta de la misericordia de Dios. Sí. ¿Verdad? Y dijo otras cosas, que él iba a ganar, pero que también después iba a haber un colapso económico mundial como nunca antes, ¿verdad? Y por eso se ha estado hablando a los hermanos que viene hambre, que viene escasez, que usted se prepare, porque de aquí a poco van a haber muchos cambios. Y hay gente que no van a estar felices con los cambios y van a atentar contra la vida de los demás. Y para nadie eso es una sorpresa, porque hay mucha gente que son radicales, ¿verdad? Y esto hay que hablarlo. Y yo nunca me he metido mucho en la política, porque la política tiene sus problemas. Pero lo dije en un servicio y termino con esto. Una persona que conoce que un partido o un líder está en contra de Dios en todo y le da el voto a esa persona, su relación con Dios está en veremos, porque está hablando de la luz y anda con las tinieblas. Y si un partido está a favor del aborto, a favor de sacar las Biblias, de que no se hable de Dios, ya el presidente actual, él prohibió que se hablara de Cristo, sí, que se hablara de las entidades étnicas, ¿verdad? Por los problemas que han habido con el Medio Oriente y los judíos. Es una persona que ve todo eso y que quiere tener libertad para escoger que el cuerpo de la mujer es de la mujer y puede hacer lo que le da la gana con él. Tú puedes hacer lo que te dé la gana con él, siempre y cuando tú no te metas con Dios. Y si tú llevas la vida de Dios dentro de ti, tú matas la vida de Dios que está dentro de ti, pues el Señor te va a medir con esa misma medida también. Porque eso es un crimen. ¿Se dañó esto, Willy? Se dañó esto. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Porque yo no quiero que la sangre se me suba la presión, ¿verdad? Sí, pero es una realidad. Sí, sí. Y Dios va a pedir cuenta por todo lo que hagamos. Sí. Sea bueno o sea malo, ¿verdad? Él nos va a llevar a cuenta. Porque así están las cosas. Bueno, no les canso, no le doy más lata electrónica. Espero que la próxima vez que nos veamos, que seamos de bendición, de edificación y de alegría. Dios les bendiga, les amamos. Dios les guarde. Amén. Nos sentimos alegres y contentos al saber de que muchas personas cada día son edificadas a través de estas clases bíblicas que estamos dando a través del YouTube en mi canal en vivo con Willy Vives. Dios lo bendiga y hasta la próxima. Esperando que se hayan gozado con nuestra programación, nos despedimos de ustedes. Será hasta la próxima presentación, si así Dios lo permite. Sea parte de este espacio y escríbanos y déjenos sus preguntas. Si este programa ha sido de grande bendición y edificación, por favor déjanos un like para seguir compartiendo de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga.